Voy a volverme más fuerte, y muy pronto te superaré de nuevo. Fushiguro Megumi no estaba enojado por las tonterías de Itadori Yuji. Por el contrario, había tomado muy en serio los consejos de Emilia y le declaró su determinación a Itadori Yuji. ¿Es solo un cambio de mentalidad? ¿Qué tan difícil puede ser eso? Él no temía la muerte para empezar, y era capaz de hacer cosas como ganar incluso después de morir. Cambiarlo a ganar luchando por la vida era simplemente un giro en su perspectiva. En cuanto al deseo de sobrevivir, ciertamente lo poseía. Incluso por el bien de su hermana en coma, tenía que seguir viviendo hasta el momento en que pudiera salvarla de verdad. Eso sí que es más tú, Fushiguro. Ustedes dos, no se olviden de mí. Los tres estudiantes de primer año tenían una relación bastante buena. Emilia sintió solo alivio al observar su escena algo antagónica. Cuando la cooperación y la competencia coexisten a la vez, el grupo gana más motivación para mejorar, y su trabajo en equipo posterior será aún mejor. Aunque Kujisaki Nobara parecía un poco más débil que los otros dos ahora mismo, ¿no lo tenía él? Emilia ya había pensado qué tipo de herramientas debería forjar para potenciar eficazmente la fuerza del trío. Eso es el amigo de mi mejor amigo. Justo entonces, apareció en la habitación un todo Aoi vistiendo una camisa de manga corta inexplicablemente. Estaba sentado allí, asintiendo continuamente con aprobación por la actuación de Fushiguro Megumi y Kujisaki Nobara. Al ver a este tipo en menos de medio segundo, Itadori Yuji ejecutó inmediatamente una carrera de 100 metros, abrió la puerta y la ventana, y saltó fuera sin siquiera tener tiempo de saludar a las personas en la habitación. ¿A dónde vas, hermano mío? Detrás de él lo siguió todo Aoi, quien extendió sus brazos con afecto. Les agradezco, pero déjenme ir. Yo no estaba normal en ese entonces. Itadori Yuji se refería al tiempo durante la invasión del evento de intercambio cuando lucharon contra el enemigo juntos con un entendimiento tácito. ¿De qué estás hablando? Llevas así desde la secundaria. Yo no fui a la misma secundaria que tú. Las dos figuras, saltando continuamente sobre los tejados, se alejaron cada vez más hasta desaparecer completamente de la vista de todos. ¿Qué pasa con esos dos tipos? Emilia señaló al lejano Itadori Yuji y preguntó. La respuesta que recibió fue, naturalmente, las dos personas restantes en la habitación negando con la cabeza al unísono. Él sabía desde hacía tiempo que todo Aoi no era muy brillante, pero ¿quién hubiera esperado que fuera tan terriblemente severo? Emilia casi podía imaginar cómo debió ser la situación en aquel entonces. Todo Aoi preguntaba rutinariamente a Itadori Yuji sobre su tipo de chica, y Itadori respondía con un concepto idéntico al gusto de todo. Así, todo Aoi naturalmente consideró a Itadori Yuji como su amigo íntimo, alma gemela. En cuanto a los recuerdos extra, ¿cómo surgieron? Asumamos que su histeria fue demasiado seria. ¿Debería Emilia estar un poco agradecido de que sus propios gustos no estuvieran perfectamente alineados con los del otro en aquel entonces, o quizás la persona perseguida podría haber sido él mismo? Suspiró, olvídalo. Aunque pertenecían a las escuelas de Tokio y Kioto, ambos eran hechiceros de la misma generación que lucharon contra maldiciones juntos. Era bueno para ellos tener un profundo intercambio de sentimientos. Emilia apoyó este tipo de relación amistosa con ambas manos y pies. Ciertamente era mejor que el director Gakuganji. Ustedes dos deberían recuperarse bien aquí. El evento de intercambio podría continuar, ¿saben? Yo todavía tengo cosas que hacer, así que no me quedaré con ustedes. Después de saludar brevemente a los dos estudiantes restantes, Emilia salió primero del dispensario. Para los estudiantes de esta generación, encontrarse repentinamente con una invasión enemiga a gran escala no era necesariamente algo malo. Esto, por supuesto, no se refería a que los estudiantes no sufrieran bajas, sino más bien que después de experimentar una batalla colectiva y compartir vida y muerte juntos, sus relaciones mejorarían de forma natural y marcada. Las generaciones pasadas como Yaga Masamichi y Gakuganji Yoshinobu, incluso si sus ideales eran similares, a menudo se separaban debido a las limitaciones de su época y varios factores subyacentes. Sin embargo, la nueva generación de estudiantes es diferente. La mayor ventaja del desarrollo social moderno fue que les permitió liberarse de formas antiguas y corruptas de pensar, y sus mentes gradualmente se volvieron más abiertas. Si países y pueblos que alguna vez fueron enemigos antiguos en el mundo pueden comunicarse e integrarse entre sí, ¿por qué no podría hacerlo la nueva generación de hechiceros? La presión de los ancianos conservadores ciertamente persiste, pero los jóvenes tienen el potencial para resistir esta presión y afrontar el desafío. Ya no son como los hechiceros de tiempos antiguos. Tienen posibilidades infinitas.
Si la nueva generación comienza a despojarse de sus prejuicios y fusionarse, la oposición de la facción conservadora será insignificante, sin importar cuánto protesten. Porque eventualmente envejecerán, y el mundo finalmente les pertenecerá a ellos. Emilia realmente quería usar estas grandes teorías como la razón de Gojo Satoru para insistir en celebrar el evento de intercambio, aunque la verdad era que este último probablemente no pensaba tanto y solo quería ver un espectáculo más grande. Después de dejar el lugar donde todos descansaban, Emilia corrió sin parar de vuelta a la sala de forja, que casi exclusivamente era suya. De todas formas, dentro del colegio, apenas alguien más usaría este lugar aparte de él. Afortunadamente, el colegio había acumulado muchos materiales especiales a lo largo de los años, y Emilia, con el apoyo de Yaga Masamichi, podía movilizar algunos recursos en cualquier momento. De lo contrario, ninguna cantidad de reservas sería suficiente para que Emilia forjara armas a esta velocidad. Sin embargo, Emilia casi había acumulado suficientes en términos de técnicas básicas y experiencia. Estaba listo para empezar a añadir algunas características a las armas que forjaba, lo que significaba que realmente comenzarían a transicionar hacia ser fantasmas nobles. Emilia solo había desarrollado una técnica maldita extendida para forja hasta ahora, y aún conservaba un gran potencial. En el mundo Jujutsu, la razón principal por la que una herramienta maldita es una herramienta maldita y puede ejercer efectos especiales es porque se le adjunta una maldición. Emilia no podía crear una maldición de la nada, pero podía intentar usar forja para inscribir su técnica maldita en ella. Las herramientas malditas se contaminan con maldición mediante el uso continuo por un hechicero, un efecto que es originalmente gradual. Pero esta técnica maldita para reformar un arma podía grabar directamente la energía maldita de Emilia en ella de una manera específica, llevando a la forja de una auténtica herramienta maldita que podría llamarse grado especial. A Emilia le llevó casi un día entero forjar con éxito una hoja perfectamente infundida con la técnica maldita, después de destruir varias hojas embrionarias. Emilia, sosteniéndola en su mano, intentó canalizar energía maldita hacia ella. Se activó la técnica maldita forja inscrita y la hoja comenzó a cambiar según la voluntad de Emilia. Alargar la hoja, retorcer el filo cortante, o transformar completamente la hoja en forma de mazo. Todo esto era posible. Emilia incluso añadió el concepto de un ligero hechizo de refuerzo, permitiendo que la hoja se reforzara en direcciones específicas a medida que se infundía continuamente energía maldita, como dureza y filo, todo lo cual era factible. Su efectividad ya era muy fuerte, pero su verdadero poder se revelaría en manos de diferentes personas. Imaginen esto. Están luchando contra alguien, y apenas han logrado descifrar su estilo de lucha, cuando de repente su hoja se extiende durante la pelea. ¿Cuántas personas no se verían afectadas por eso? Además, este refuerzo de filo podría mejorarlo completamente hasta el punto de ser indestructible, aunque la hoja en sí misma podría no soportarlo. En general, aunque esta hoja no poseía la energía maldita inherente y el efecto de técnica maldita de una verdadera herramienta maldita de grado especial, sin duda era un arma poderosa para los hechiceros. ¿Qué nombre debería darle, o debería dejar que su dueño decida? Y así, en el dispensario al otro lado, Miwa Kasumi, que acababa de despertar hace poco, vio a Emilia acercarse con una hoja completamente nueva. Esto, es para mí. Miwa Kasumi se quedó completamente atónita al mirar la hoja, cuyo aspecto y longitud eran casi idénticos a su katana original. Nadie le había sido tan amable desde que era niña, y mucho menos tan considerado, hasta cambiar el aspecto de la hoja. Así es, e incorporé tu arma original como material en ella, así que inmediatamente estará imbuida con algunas características de tu energía maldita, lo que hará que sea más fácil de usar, ¿está bien? Emilia, entregándole la hoja, no olvidó preguntar un poco. No hay problema, absolutamente ningún problema. De hecho, es demasiado maravilloso, no sé cómo describir este sentimiento. En resumen, muchas gracias. Miwa Kasumi, sobrepasada por la emoción, inmediatamente se levantó de las coberturas y realizó un dojesa de libro de texto hacia Emilia. Después de hacer todo esto, aceptó cautelosamente la hoja de la mano de Emilia. Luego, al intentar inyectar energía maldita en ella, sintió instantáneamente que algo andaba mal. Esta herramienta maldita. Sí, según los estándares de clasificación del mundo Jujutsu, debería considerarse grado especial, ¿verdad? Este estándar de clasificación no se basa enteramente en el poder puro de la herramienta maldita, sino más bien que cualquier herramienta maldita que herede completamente un efecto de técnica maldita puede considerarse de grado especial. ¿Estás seguro de que puedes darme algo como esto?
Miwa Kasumi era consciente de sí misma. Absolutamente no estaba cualificada para solicitar una herramienta maldita de este grado, y comprarla era aún más imposible. Tendría que venderse a sí misma, o algo parecido. ¿Por qué le daría algo tan valioso? Podría ser. Es el regalo de compromiso. ¿Qué debo hacer? ¿Debería aceptarlo? No, ¿por qué empieza inmediatamente a pensar en si aceptar tal cosa? ¿De qué se trata todo esto? Justo cuando los pensamientos de Miwa Kasumi eran tan caóticos que estaba a punto de confundirse, Emilia habló de repente. Así es, decir eso no es apropiado. ¿Qué te parece si pagas el costo de la forja? Excluyendo la mano de obra, son 80 millones de yenes japoneses. Dado que ya era tan benevolente, incluso si renunciaba a los costos de mano de obra, los costos de material absolutamente no podían omitirse. Después de todo, para forjar una herramienta maldita de grado especial, las materias primas utilizadas no podrían ser acero común, e incluso las aleaciones producidas tecnológicamente no servirían. Pedir solo 80 millones en costos de materiales ya era muy conservador y un trato absolutamente honesto. Si Miwa Kasumi no podía reunir tanto dinero inmediatamente, no era imposible que tuviera que venderse para pagar la deuda. Por supuesto, tal cosa estaba fuera de discusión. Emilia solo pensaba en forjar una hoja de reemplazo para Miwa Kasumi, que había perdido su arma. De todos modos, no le llevó mucho tiempo, así que lo consideró algo secundario. Sin embargo, Miwa Kasumi era realmente un poco fácil de asustar. Incluso después de que Emilia dijera más tarde que los 80 millones de yenes eran solo una broma, todavía tardó mucho en consolarla antes de recuperarse por completo. Quizás la pobre niña nunca había visto tanto dinero en su vida, así que no podía manejarlo todo a la vez. Para ser honesto, Emilia tampoco había visto tanto efectivo, ni tenía tantos ahorros. Simplemente no le importaban mucho esas cosas. Después de que Emilia le concedió simultáneamente los derechos de nombrar la hoja, la mente de Miwa Kasumi pareció colapsar de nuevo por un buen rato, antes de aceptar finalmente esta repentina felicidad. Le dio al arma en su mano un nombre muy apropiado: Emilia Maru. El nombre era un poco extraño, pero sin importar cuánto intentara argumentar Emilia, ella no tenía intención de cambiarlo. Además, Miwa Kasumi dijo más de una cosa extraña después, como que definitivamente volvería por él después de convertirse en hechicera de grado 1 o algo así. En cualquier caso, Emilia no prestó demasiada atención. Simplemente estaba contento de que le gustara el nuevo arma. Luego, al segundo día, Gojo Satoru realmente logró persuadir a todos para continuar y celebrar el evento de intercambio, y con su propio poder, cambió los duelos individuales originales por un partido de béisbol. Cuando Emilia le preguntó por qué cambiaba la competencia a un juego deportivo, la respuesta de Gojo Satoru fue que, en comparación con el combate cara a cara, esto relajaría mejor las mentes de los estudiantes y calentaría rápidamente los sentimientos entre todos. Independientemente de lo que pensaran los dos antiguos directores, Gakuganji Yoshinobu y Yaga Masamichi, Emilia sintió que Gojo Satoru tenía mucha razón, así que apoyó la decisión con firmeza. El juego de béisbol original requería al menos 9 jugadores por equipo para proceder normalmente. Sin embargo, con el perfecto equilibrio y mediación de Gojo Satoru, compensó con éxito la falta de números, permitiendo el uso de liberaciones limitadas de técnica maldita. Así surgió la famosa escena de Ultimate Mechamaru, siendo modificado en una máquina de lanzar. La profecía de Gojo Satoru de que este deporte promovería la camaradería también fue bastante exitosa. La razón fue que Senin Maki, aprovechando la distracción de todo Aoi, lanzó directamente la pelota de béisbol a su cara, logrando provocar vítores unánimes de todos los estudiantes. Aparte de Itadori Yuji, quien abrazaba a todo Aoi, y la algo avergonzada Miwa Kasumi, los estudiantes de ambas escuelas estallaron en vítores sin precedentes y unificados por este asunto. Este tipo realmente no es muy querido. Sobre esto, incluso Emilia pensó que todo Aoi probablemente necesitaba encontrar las razones más dentro de sí mismo. Después de estar allí viendo el partido de béisbol de los estudiantes por un rato, Emilia notó que alguien parecía faltar en la escena, así que comenzó a mirar alrededor del campo y encontró con éxito a los dos directores sentados uno al lado del otro en sillas no muy lejos. Estos dos ancianos del mundo Jujutsu, que deberían estar en desacuerdo, estaban pacíficamente juntos en ese momento, sus ojos fijos simultáneamente en la colonia de hormigas marchando ordenadamente por el suelo. Acababa de decir que los invasores externos ayudaron a romper las relaciones de los estudiantes, pero ahora parecía que la intimidad de estos dos viejos directores era incluso mayor que la de los estudiantes. Emilia Shirou, ese es tu nombre, ¿verdad?
La habilidad de forjar múltiples herramientas malditas, e incluso herramientas malditas de grado especial, ¿es tu técnica innata? Si eso es cierto, sería mejor mantener un perfil bajo, para no llamar la atención de los superiores, aunque probablemente sea demasiado tarde para detenerlo, retrasarlo por un tiempo siempre es mejor. Al ver a Emilia acercarse, Gakuganji Yoshinobu habló de repente estas palabras. Esto no era difícil de entender. Al igual que una técnica maldita como la de Yaga Masamichi, que podía crear ejércitos malditos vivos, sería objetivo de esos hechiceros, Emilia, quien podía producir masivamente herramientas malditas, naturalmente estaba destinado a ser un objetivo. ¿Acaso no se negaron incluso a dejar ir a Yeiri Shoko, quien podía curar a otros con técnica maldita inversa? Si eso no fuera un talento inmutable sino una técnica transmisible, las consecuencias serían aún peores. Y en el mundo Jujutsu, es bastante difícil crear hasta una sola herramienta maldita, y las herramientas malditas de grado especial están estrictamente limitadas, sin métodos especiales para aumentar su número. ¿Cómo podrían esas personas dejar ir a alguien que podía producirlas masivamente? Emilia entendió esta lógica fácilmente, pero le resultó un poco difícil comprender por qué Gakuganji Yoshinobu se molestaría en advertirle sobre estas cosas. ¿No estaba el otro tratando de encontrar una manera de matar a Itadori Yuji justo antes? Tú no pareces desear genuinamente la escuela de Tokio y los estudiantes aquí, entonces, ¿por qué estás tan decidido a matar a Itadori? Emilia intentó preguntar. ¿Por qué no es una cuestión de gustar o disgustar? Según las reglas del mundo Jujutsu, Itadori ni siquiera tiene permitido existir. La única razón por la que sigue vivo es debido al desenfreno de Gojo. No se pueden romper las reglas colectivas por el bien de un individuo. Además, mantener vivo a Itadori podría hacer morir a muchas personas. Dejando de lado los puntos anteriores, la última frase era precisamente lo que muchos hechiceros temían en verdad. Temían que el rey de las maldiciones de hace 1000 años, Ryoumen Sukuna, resucitara realmente a través del cuerpo de Itadori Yuji, causando un desastre irreversible, ya que esto era totalmente posible. Pero ese niño solo ha estado salvando a otros hasta ahora, ¿no es así? Eliminar toda posibilidad e incluso la vida de una persona solo por un posible nunca será lo correcto, sin importar qué. Asumir que alguien definitivamente matará solo por poseer un poder extraordinario, ¿dónde está la relación necesaria causa-efecto en eso? Eso es también lo que quiero decir, director Gakuganji. Yaga Masamichi, que estaba sentado a su lado, añadió de repente. Gojo y yo estamos de acuerdo en que el chico seguramente será quien forjará el futuro del mundo Jujutsu, pero honestamente, no sé si mi juicio sobre Itadori es correcto. ¿Qué te parece si lo vigilamos juntos? Si vamos a arrepentirnos, arrepentámonos cuando algo realmente suceda. Era claro que la relación original entre Gakuganji Yoshinobu y Yaga Masamichi era definitivamente mejor de lo que parecía. Solo debido a sus posiciones en diferentes facciones su amistad no podía mostrarse abiertamente. Al darse cuenta de esto, Emilia naturalmente no tenía necesidad de quedarse allí más tiempo, confiando en que el director Yaga podría persuadir al otro. Ah, Emilia-kun, así que estabas aquí. Justo entonces, Gojo Satoru, quien también había llegado desde el campo de entrenamiento, saludó con la mano a Emilia, y luego caminó rápidamente y pisó la colonia de hormigas que marchaba ordenadamente por el suelo. Todo-kun ha perdido su habilidad para jugar, así que tomarás su lugar temporalmente. En el momento en que terminó de hablar, Gojo Satoru agarró el brazo de Emilia y se alejó sin decir otra palabra, pisando también el otro extremo de la colonia de hormigas al pasar. Aunque la colonia de hormigas en el suelo no pareció estar realmente afectada, los rostros de los dos directores palidecieron inmediatamente. Yaga, será mejor que descubras cómo manejar a Gojo primero. Oye, Emilia-kun, ¿por qué crees que esas maldiciones están tan interesadas en robar los dedos de Sukuna? ¿Tienen miedo de que sigamos alimentando los dedos a Itadori? Gojo Satoru le preguntó a Emilia esta pregunta después de que terminó el partido de béisbol del evento de intercambio ese día. Al enfrentarse a esta pregunta, Emilia replicó con una pregunta propia. Si todos esos dedos estuvieran en tus manos, ¿no se los alimentarías a Itadori? Entonces Gojo Satoru guardó silencio. La respuesta, por supuesto, era sí. Para Gojo Satoru, quien tiene una personalidad que disfruta del caos y posee suficiente confianza en su propia fuerza, naturalmente querría alimentar inmediatamente todos los dedos a Itadori Yuji, permitiendo que su fuerza experimentara un crecimiento explosivo. Incluso si Ryoumen Sukuna tomaba temporalmente el control del cuerpo debido al aumento de la cantidad de dedos, no importaría.
Gojo Satoru en realidad esperaba ese escenario. Era natural para él, el más fuerte moderno, querer una confrontación cumbre con el más fuerte de hace 1000 años. Sin embargo, desde esta perspectiva, toda la cadena de eventos fue fácil de descifrar. Los pensamientos de Gojo Satoru fueron en última instancia suyos. Dada la prudencia de los superiores del mundo Jujutsu, incluso si habían renunciado temporalmente a la idea de ejecutar a Itadori Yuji, era solo para que él tuviera un mayor uso en el futuro. Por ejemplo, esperar hasta que se recolectaran todos los dedos de Sukuna, y luego alimentarlos a Itadori Yuji simultáneamente antes de ejecutarlo. De esta manera, no solo podrían deshacerse de Itadori Yuji, una bomba de tiempo, sino también destruir los 20 dedos de Sukuna a la vez. Después de todo, este objeto maldito de grado especial era verdaderamente inútil para ellos. Por el contrario, atraería desastre a medida que los sellos se deshicieran, o incluso podría ser explotado por aquellos con intenciones maliciosas. Otros objetos malditos de grado especial al menos poseían algunas habilidades inesperadas. ¿No era este dedo, que solo podía fortalecer una maldición, puramente negativo en efecto? Y dado que así es como los superiores del mundo Jujutsu planeaban usar los dedos, la intención de las maldiciones de robarlos no fue difícil de adivinar. No estaban tratando de usar los dedos para fortalecer su propio poder de lucha. Era más probable que estuvieran tratando de asegurar la resurrección completa de Ryoumen Sukuna dentro de Itadori Yuji. Gojo Satoru estaba seguro de que podía derrotar a un Ryoumen Sukuna con plenos poderes, pero quizás las maldiciones también estaban seguras de que un Sukuna completo podría igualar a Gojo Satoru. El objetivo de las maldiciones era inequívocamente destruir la humanidad, y Ryoumen Sukuna ciertamente no parecía estar del lado de los humanos. Incluso si su personalidad significaba que tampoco sería afín a las maldiciones, mientras infligiera un golpe mortal al mundo Jujutsu, todo sería beneficioso para las maldiciones. Después de todo, las maldiciones no pueden eliminarse por completo, pero los hechiceros sí pueden. Cuando Emilia transmitió este pensamiento a Gojo Satoru, quien sabía que el último aún mantenía una actitud de completa indiferencia, dijo en ese momento que cuanto más querían las maldiciones que Ryoumen Sukuna dentro de Itadori Yuji resucitara completamente, menos probable era que atacaran activamente a Itadori Yuji mismo. También confiaba en el talento de sus estudiantes. Un poco de problemas no sería un obstáculo. Más bien, se convertiría en un catalizador para el crecimiento continuo. De hecho, con la tasa de crecimiento actual de Itadori Yuji, no pasaría mucho tiempo antes de que realmente alcanzara la fuerza de un hechicero de grado 1, y unos meses más de entrenamiento lo acercarían a alcanzar a los hechiceros veteranos. La tasa de crecimiento de los demás también estaba completamente en línea, y solo les faltaba algo de experiencia real de combate para convertirse en verdaderos hechiceros de grado 1. Además, su fuerza era completamente desventajosa por ahora. Emilia y Gojo Satoru solos eran suficientes para neutralizar todo el poder de lucha de alta gama de las maldiciones. Gojo Satoru no estaba preocupado por esto. De hecho, después de confiar a los estudiantes a Emilia, se fue felizmente en un viaje financiado públicamente al extranjero. La idea principal era que Gojo Satoru no era el Gojo Satoru de Japón, sino el Gojo Satoru de todo el mundo. Los siguientes días fueron bastante pacíficos. Los estudiantes de la escuela de Kioto regresaron a su escuela después del evento de intercambio. Los estudiantes de la escuela de Tokio también lograron grandes avances en fuerza bajo la cuidadosa guía de Emilia. Emilia primero adaptó un arma adecuada para cada uno de ellos, y luego comenzó a enseñarles técnicas aplicables basadas en sus diferentes armas. Afortunadamente, tenían a Senin Maki, una todoterreno especializada en usar una variedad de armas, o Emilia podría no haber podido cuidar de tantas personas a la vez. Vale la pena señalar que Itadori Yuji parecía haberse enamorado genuinamente de las grandes espadas, ya que las pocas armas que eligió practicar eran todas del tipo voluminoso, grande habilidad torpe. Cosas como una gran espada de tablón de puerta o una nodachi de casi 3 metros eran sus favoritas. Además, debido a que su fuerza era aún más exagerada que la de Senin Maki, quien posee una restricción celestial, Itadori Yuji podía blandir fácilmente estas armas grandes con poder feroz, permitiendo a Emilia añadir imprudentemente materiales especiales a las armas. Grande es fuerte. Duro es bueno. Ese era más o menos el resumen. Después de otro día entero de arduo entrenamiento para los estudiantes, Emilia recibió casualmente una comunicación de Yotsuya Miko. Ella dijo que parecía haber despertado inexplicablemente una técnica innata, y al enterarse de esta noticia, Emilia corrió inmediatamente a su ubicación sin demora. Después de pagar el rescate de una caja de bento a la buena amiga de Miko, Yurikawa Ana, Emilia logró llevarse a Miko de su lado.
Su buena amiga, con la boca llena, saltó y brincó hacia un lado. Calculando por este método de intercambio equivalente, quizás mientras los billetes de comida fueran suficientes, esta niña podría venderse sin dudarlo. Todo lo demás es falso. Solo la deliciosa comida en su boca es real. Ese era el sistema de valores simple y sin adornos de Yurikawa Ana. Entonces, ¿cuál es la técnica innata que mencionaste? En respuesta a la pregunta de Emilia, Yotsuya Miko lo guió rápidamente a un callejón desierto y luego aplaudió suavemente sus manos. Aplauso. Mientras el sonido nítido del aplauso resonaba en el callejón, dos figuras muy familiares se materializaron lentamente detrás de Yotsuya Miko, entre el revoloteo de hojas doradas. Son, los dos sirvientes divinos de aquel entonces. Con este efecto visual familiar, y el atuendo de Miko característico y las orejas de zorro, ¿cómo podría Emilia confundirlos? Pero el dios montaña falso ya se había disipado con la destrucción del ritual. ¿Cómo podían seguir existiendo estos dos sirvientes divinos, que eran meros derivados? ¿Fue el efecto de la técnica maldita de Yotsuya Miko? ¿Podría reproducir enemigos que había visto antes, o había capturado directamente las formas espirituales de los dos sirvientes divinos a su lado? No sé qué pasó. Simplemente soñé con algunas cosas mientras dormía anoche, y luego descubrí que podía invocar a estos dos, Shikigami. El sueño en ese momento parecía ser sus recuerdos cuando estaban vivos, pero como esos recuerdos eran demasiado fragmentados, no pude organizar ninguna información efectiva de inmediato, pero después de darme cuenta de que había un problema, inmediatamente vine a buscarte, Shiro-kun. Yotsuya Miko explicó la fuente de la habilidad muy claramente, aunque todavía había bastantes misterios. Emilia sospechaba desde hacía mucho tiempo que las verdaderas formas de los sirvientes divinos también se originaban en humanos genuinos, pero no esperaba que esos recuerdos aún estuvieran preservados hasta ahora. Además, el proceso por el cual Yotsuya Miko adquirió la habilidad sonó demasiado parecido al suyo propio. Ambos soñaron inexplicablemente con escenas de los recuerdos de otros y luego despertaron con una nueva habilidad. ¿Podría este tipo de cosa ser contagioso? Si es una técnica innata, deberías haber sabido su nombre y habilidad cuando la adquiriste. ¿Lo hiciste? Emilia intentó preguntar. Al escuchar esto, Yotsuya Miko pensó mucho pero finalmente negó con la cabeza inesperadamente. Simplemente supe de repente en mi mente que podía invocarlos de esta manera. No había nada más. Ni nombre ni habilidad. Sin embargo, parece que si mi habilidad se hace más fuerte, podré invocar Shikigami aún más poderosos, quizás incluyendo al dios montaña que vi esa vez. Como no estaba completamente segura, Yotsuya Miko dudó un poco y habló en fragmentos mientras revelaba esta información. ¿Sin nombre? Pero ese grandote también se puede invocar. MHM. Emilia aún no sabía si una técnica innata podía presentarse de esta manera, pero esto probablemente era una habilidad especial perteneciente a Miko misma y no la influencia de algo más. Emilia intentó acercarse a los dos sirvientes divinos flotando en el aire para observarlos. Descubrió que ya no eran tan vivos como antes. Parecían ser simplemente Shikigami que seguían órdenes puras, flotando allí en blanco. Si no tenían autonomía, aunque su poder pudiera estar algo disminuido, también significaba que no habría peligro adicional. Está bien. Parece que acabas de despertar algún tipo de habilidad. De todos modos, es una buena cosa, ¿verdad? Cuando regrese, puedo preguntarle al director Yaga si tal situación es posible. Miko, realmente no tienes que preocuparte demasiado. Sin mencionar al dios montaña, que podría rivalizar completamente con una maldición de grado especial, el poder combinado de estos dos sirvientes divinos sería comparable a una maldición de grado 1 ordinaria. Emilia debería estar feliz de que Yotsuya Miko, que antes era impotente, de repente adquiriera tal habilidad. Después de todo, con su visión espiritual, era imposible para ella vivir una vida lejos de las maldiciones y el peligro. Tener estos Shikigami para protegerla era algo completamente bueno. En cuanto a por qué había desaparecido la inteligencia original, quizás fue porque sus almas encarceladas desde hacía mucho tiempo ya se habían desvanecido con el viento. Oh, cierto, así también puedo ser útil. Yotsuya Miko murmuró suavemente, y luego preguntó inmediatamente a Emilia. Pero Shiro-kun, todavía no sé usar técnicas malditas o habilidades de lucha muy bien. ¿Podrías dedicarme un poco de tiempo para ayudarme a entrenar o algo? De hecho, las cosas que Miko soñó eran más que solo los fragmentos de memoria originales de los dos Shikigami. Incluso tuvo una pesadilla hace unos días, soñando con Emilia sosteniendo felizmente las manos y jugando con una mujer desconocida de cabello azul, y fue despertada inmediatamente por esta aterradora pesadilla.
Aunque sabía que era solo un sueño, el recuerdo, que seguía claro al despertar, hizo que Yotsuya Miko estuviera extremadamente alerta, forzándola a esforzarse por su felicidad de toda la vida. Este asunto requería que estuviera en alerta máxima del 10.000%. Después de todo, Emilia no parecía ser el tipo que se preocupara mucho por tales cosas. Si pides entrenamiento frecuente, no debería haber ningún problema. Emilia estuvo de acuerdo después de una breve reflexión. De todos modos, el entrenamiento especial diario para los estudiantes no consumía mucho de su tiempo. Él solo era responsable de enseñar las técnicas, y la parte restante del entrenamiento era supervisada en gran medida por Senin Maki. Los estudiantes ni siquiera necesitaban que nadie los supervisara específicamente. Después del incidente de invasión externa, todos entrenaron muy seriamente. Para Emilia, quien tenía tiempo de sobra, tener a Yotsuya Miko como un estudiante más estaba completamente bien. ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Qué bien! Valiente Miko ya había dado el primer paso hacia la victoria revolucionaria. ¿No se lograría fácilmente asegurar la base de operaciones ahora? Dinalin. Justo entonces, el teléfono de Emilia sonó repentinamente. Saludó a Yotsuya Miko y se apartó un poco, luego contestó la llamada de un gerente asistente. ¿Estás diciendo que Itadori y los demás recibieron una solicitud de misión aparentemente cuestionable de los superiores? Entendido, iré a revisarlo. Debido a que Ichichi tenía que estar en espera para una asignación, quien llevó a Itadori Yuji y a los demás al lugar de la misión esta vez no fue él, sino otro gerente asistente, Anita Akari. A diferencia del trabajador de oficina rudo Ichichi, esta gerente asistente parecía ser una chica joven solo unos años mayor que Itadori, aparentemente recién graduada del colegio. Así es, Jujutsu Hai no solo entrena nuevos hechiceros. El puesto de gerente asistente también debe ocupar después de pasar por un estudio sistemático. De hecho, dado que no necesitan practicar técnicas de combate, los cursos de artes liberales allí son mucho más estrictos que los de los estudiantes de hechicería. Después de todo, como apoyo a los hechiceros, recordar firmemente varios conocimientos sobre el mundo Jujutsu es solo un requisito básico. Fundamentalmente, su capacidad de ejecución y sus habilidades analíticas en tiempo real deben alcanzar un cierto nivel aceptable. Por supuesto, dado que es una profesión de alto riesgo segundo solo a los hechiceros, el salario y los beneficios no se escatimaban en absoluto. Aunque los gerentes asistentes deben informar frecuentemente sobre su estado de trabajo a los superiores y casi obedecer directamente los mandatos del alto mando, los hechiceros son, después de todo, sus compañeros diarios. Lo que Emilia les pide todavía será llevado a cabo diligentemente. Por ejemplo, Emilia en realidad había asociado con todos los gerentes asistentes de Tokio y les había pedido ayuda para cuidar a sus estudiantes. Después de recibir la llamada de Nita Akari, Emilia se despidió inmediatamente de Yotsuya Miko y le pidió que lo llevara al lugar sospechoso. En cuanto a la razón por la cual dijo que Itadori Yuji y los demás recibieron una misión cuestionable esta vez. Junio, Morioka, Kaneda Taichi. Agosto, Yokohama, Shimada Osamu. Septiembre, Nagoya, Yamato Hiro. La causa de esta misión son las muertes extrañas e idénticas de 3 víctimas que parecían no tener conexión. Antes de sus muertes, todos se quejaron a la administración de propiedades sobre el mal funcionamiento de puertas automáticas, y luego murieron unas semanas después. La probabilidad de que esto sea obra de una maldición es muy alta. Tras investigar, se descubrió que las 3 fallecidas habían asistido a la misma secundaria, lo que indica una alta probabilidad de haber sido afectadas por la misma maldición. Sin embargo, tras nuestra investigación de hoy, parece que el número real de víctimas es mucho mayor que 3. Anita Akari explicó la situación actual a Emilia mientras conducía. Recordaba todas las causas y efectos claramente, lo cual era una habilidad fundamental para un gerente asistente. Víctimas dispersas por todas partes, pero posiblemente obra de la misma maldición. Ya veo. ¿Estás diciendo que cuanto mayor es el alcance y número de personas involucradas en una maldición, más excede su poder inherente las expectativas? Al escuchar esta información, Emilia lo analizó inmediatamente con cuidado. Las leyendas urbanas y otros rumores oscuros también pueden transformarse en una maldición a través de la acumulación de emociones negativas y otros factores. Tal maldición no solo se transforma en la forma de un espíritu maldito, sino que también mata siguiendo las reglas de la leyenda original. A diferencia de los típicos espíritus atados a la tierra, cualquier regla correspondiente al rumor puede convertirse en la condición para su muerte, viajando miles de millas para matar a la persona afectada por la maldición.
Sin embargo, limitado por la fuerza del espíritu maldito, el alcance y número de objetivos fijados por la maldición también son limitados. La mayoría de las maldiciones débiles solo pueden confinarse a una escuela o área local determinada, y el daño para los humanos no es necesariamente fatal. Pero los tres lugares que Nita Akari acaba de mencionar, Morioka, Yokohama, Nagoya, ni siquiera se puede decir que estén relativamente separados. Morioka y Nagoya están separados por más de 800 kilómetros, casi abarcando la mitad de Japón. Bajo estas circunstancias, si el número de víctimas aumenta aún más, la fuerza de la maldición puede confirmarse básicamente como grado 1 o superior. Exactamente. Esta mañana, originalmente planeé ir con Itadori-kun y los demás a interrogar a un conocido de las tres víctimas, pero solo después de llegar descubrimos que esa persona ya se había convertido en una nueva víctima. Más tarde, con una investigación más profunda de esa secundaria, descubrimos que las 4 personas habían visitado un lugar espeluznante llamado el Puente de los 88. Debido a su notoriedad, los hechiceros han sido enviados allí para investigar muchas veces antes, pero nunca se encontró ninguna anomalía. Si realmente existe una maldición, podría haber nacido solo este año. Si ese es el caso, el número de personas que han estado en ese lugar es imposible de contar, y Itadori-kun y los demás no pudieron encontrar la manera de activar la regla después de probarlo. Una maldición así sería muy difícil de exorcizar sin encontrar su fuente. La fuerza de la maldición probablemente excede las expectativas. Originalmente quería que los estudiantes evacuaran primero, pero... En este punto de su narración, el tono de Nita Akari se detuvo de repente. ¿Pasó algo? Emilia preguntó rápidamente. Pero entonces una víctima afectada por la maldición proporcionó información de que Miss Tsumiki también había sido afligida por esa maldición. ¿Tsumiki? Sí, es la hermana mayor de Fushiguro-kun. Sintiendo que Emilia no reconocía a la persona, Nita Akari inmediatamente se presentó. Hermana, Fushiguro nunca me habló de ella. ¿Le pasó algo? Aunque sonaría extraño para su estudiante decir de repente, Sensei, tengo una hermana, ¿quieres conocerla? También era extraño que Emilia mismo no lo supiera hasta ahora. Además, Fushiguro Megumi es de la misma línea de sangre Zenin, ¿su hermana también lo es? Miss Tsumiki fue originalmente estudiante en el colegio, pero de repente cayó en coma hace un año después de ser afectada por una maldición. Debido a que la fuente de la maldición nunca pudo encontrarse, incluso los hechiceros dentro del colegio estaban completamente indefensos. Fushiguro-kun pareció haberse vuelto mucho más callado después de eso. Como hechicero, simplemente caer en coma no se considera una situación demasiado peligrosa. Pero sería muy difícil para cualquiera mantener la calma al ver a un ser querido en este estado. ¿Hay algo así? Ese tipo nunca me mencionó esto. En serio, ni siquiera me pidió que echara un vistazo o algo. ¿Qué pasaría si yo tuviera una manera? Emilia podía entender vagamente que, dada la personalidad de Fushiguro Megumi, probablemente no quería pedir ayuda casualmente a otros y sentía que dado que tantos hechiceros no podían encontrar una solución, él tampoco podría. Después de todo, lo más trágico no es no tener esperanza, sino ser cruelmente despojado de ella después de haberla obtenido por un breve momento. Así que, Fushiguro Megumi definitivamente va a ir en secreto a encargarse de esto, ¿verdad? Emilia estaba bastante familiarizado con el tipo de estudiante que tenía. No solo eso, Itadori-kun y Kugisaki-kun también dijeron que regresarían al colegio solos, pero no pude encontrarlos después, así que supongo que fueron con él. Nita Akari misma estaba completamente indefensa sobre esto. Ella, una gerente asistente, no podía restringir genuinamente a los hechiceros, y si estos estudiantes se encontraban con algún accidente mientras exorcizaban el espíritu maldito, ella, la gerente asistente, definitivamente sería responsable. No podía controlarlos, pero tenía que estar de pie cuando llegara la hora de recibir la culpa. En realidad estaba bastante desesperada. Habiendo elegido la profesión de gerente asistente, naturalmente tenía mucha bondad y quería que menos personas fueran dañadas por las maldiciones. Absolutamente no quería que los hechiceros estuvieran en peligro, pero realmente no podía hacer mucho en esta situación. Sus emociones todavía estaban relativamente estables. Si Hichi estuviera aquí, podría estar llorando ya. ¿Qué culpa tiene un trabajador de oficina de mediana edad que quiere cuidar a sus estudiantes y a su familia? La presión es demasiado grande. Está bien. Yo me encargaré de ellos. Como era de esperar, un maestro como este es el más tranquilizador. Sin embargo, estrictamente hablando, esto no puede contarse completamente como que son demasiado impulsivos. En este punto, Nita Akari incluso defendió un poco a Itadori y los demás.
Aunque todavía no sabemos cuál es la condición exacta para contraer la maldición, la regla de muerte de la maldición está relacionada con una puerta que no puede cerrarse normalmente. Las víctimas murieron todas unas semanas después de notar este fenómeno. Y tales maldiciones basadas en reglas generalmente se dividen en dos tipos: físico y de aparición repentina. El primero es una maldición que se condensa en un espíritu maldito físico y persigue a las víctimas afectadas por la regla. El último manifiesta directamente la maldición dentro del cuerpo de la víctima, haciéndolo imposible de defenderse. Dado que los dispositivos electrónicos no pueden capturar la forma de las maldiciones, hasta ahora no hemos podido determinar qué forma adopta la maldición. Este es el inconveniente de que el mundo Jujutsu no puede avanzar con el desarrollo tecnológico. Todos los problemas deben resolverse por los hechiceros o gerentes asistentes realizando investigaciones in situ. El avance en esta área no necesariamente tiene que permitir a las personas comunes percibir claramente la existencia de las maldiciones. Sería una gran victoria desarrollar un instrumento que pueda detectar maldiciones dentro de cierto rango. Un fenómeno que solo pueden ver los afectados por la maldición aparece antes de que la maldición se manifieste completamente. Esto normalmente sería bueno para prevenir la maldición, pero Mitsumiki ha estado en coma, por lo que es difícil determinar hasta qué punto ha progresado la maldición ahora. También es difícil organizar hechiceros para protección cercana con antelación, ya que el mundo Jujutsu no puede disponer de ese tipo de mano de obra. Además, basándose en la situación actual, la maldición absolutamente ya no puede clasificarse como grado 2. Se necesitan al menos 2 semanas para que aparezca la maldición después de manifestarse. ¿Cómo puede un hechicero de grado 1 proteger a alguien durante tanto tiempo? Además, debido a que la persona en cuestión está en coma, ni siquiera pueden decir si la maldición ya ha comenzado a manifestarse. Esperar para reasignar hechiceros lo suficientemente poderosos para exorcizar la fuente de la maldición es posible, pero este proceso tomaría al menos unos días, y la investigación sobre la maldición podría tardar aún más. Desde la perspectiva de Fushiguro Megumi, actuar por su angustia, no era extraño que eligiera intentar enfrentar el espíritu maldito solo. Al final, la razón para ser tan impulsivo sigue siendo por la seguridad de los demás. Honestamente, sabiendo que podría no poder resolver el problema, no podría haberme llamado a mí, su maestro, con antelación. Emilia nunca tuvo miedo de que las personas que conocía le pidieran ayuda con un problema. Solo tenía miedo cuando se negaban a decirle nada e intentaban soportar todo el peligro ellos mismos. Algunas personas podrían encontrar esta personalidad admirable, pero no todos son egoístas. Desde la perspectiva de Emilia, ayudar a amigos era algo natural. De manera similar, los verdaderos amigos ofrecerían ayuda a su vez cuando él estuviera necesitado. Él creía que este tipo de relación era la mejor. Demasiado sentido de límites es incómodo. Además, como su maestro, ¿no es perfectamente normal que resuelva problemas para sus estudiantes? No fue hasta que el cielo se oscureció por completo que Emilia, guiado por Nita Akari, llegó al lugar de nacimiento rumoreado de la maldición. El puente de los 88. Parece que, ¿no está escondiendo una maldición? Emilia se paró en un lado del puente e intentó mirar hacia abajo, pero no pudo percibir ninguna información relacionada con un espíritu maldito. Olvídese de las maldiciones y los espíritus malditos. Ni siquiera se podía ver energía maldita residual ligeramente obvia. Este es el problema de una maldición de esta naturaleza. Si la regla no se activa, incluso a un hechicero experimentado le resulta difícil localizar directamente la fuente de la maldición. Sin embargo, basándose en la investigación actual, el método rumoreado de salto con Bunge puede descartarse. Por lo tanto, la regla real probablemente no está relacionada con el puente en sí, sino con el fondo del puente. ¿El fondo del puente? Siguiendo la sugerencia de Nita Akari, Emilia centró su mirada principalmente en el barranco debajo del puente. A juzgar por el terreno especial de abajo, este puente debería haber sido construido originalmente como un puente de cruce de río. Sin embargo, tal vez debido a los cambios estacionales o a la construcción de una presa en algún lugar, todo lo que quedaba era un gran lecho de río seco. Varias vegetaciones crecían desordenadamente abajo, haciendo que uno pensara inconscientemente que el área era profunda y desolada. Los intentos de Itadori-kun y los demás durante el día terminaron en completo fracaso, por lo que una de las condiciones es muy probable que sea el tiempo, la noche. En cuanto a la ubicación, debe ser el fondo del puente. De lo contrario, innumerables personas cruzan este puente todos los días.
Y, si no hay nada malo, todavía podría haber un río en el fondo del barranco. El acto de cruzar un río o una línea fronteriza para llegar al otro lado conlleva un gran significado en el contexto Jujutsu. Las víctimas anteriores no se encontraron con la fuente de la maldición inmediatamente porque la maldición aún no se había manifestado por completo, pero ahora que se cumple la condición, el espíritu maldito se manifestará directamente. En cualquier caso, las habilidades fundamentales de Nita Akari eran muy sólidas, y rápidamente analizó las condiciones completas para activar a Emilia. La razón por la que no vi a Itadori y los demás es que ya entraron en la barrera del espíritu maldito, ¿verdad? Un dominio infundado con una técnica maldita no puede durar mucho, pero el dominio innato de una maldición cuando nace es diferente. Mientras la propia maldición no sea asesinada, o no se haya alejado del rango del dominio por mucho tiempo, el dominio innato construido por la maldición persistirá. Yo me encargaré de lo que pase después. Por seguridad, sería mejor que Nita-san se mantuviera más lejos. Emilia instruyó a Nita Akari. ¿Qué pasa con el velo? Despliega desde fuera después de que te alejes más. Para prevenir cualquier incidente inesperado, un velo para separar el mundo exterior era realmente esencial. Después de completar su instrucción final, Emilia volteó la barandilla y saltó desde una altura de docenas de metros, llegando con éxito al fondo del barranco unos segundos después. A continuación, solo necesito cruzar ese río. Los ojos agudos de Emilia inmediatamente divisaron un arroyo cercano que se había reducido a solo unas pocas gotas de agua. Comenzó a caminar hacia él. Pero justo cuando el pie de Emilia estaba a punto de tocar la orilla opuesta, algo inesperado sucedió. ¿Quién? Emilia, al notar la energía maldita anormal generando detrás de él, esquivó sin pensar, mientras que los dos ataques originalmente dirigidos hacia él salieron directamente a la orilla opuesta del río. El líquido rojo oscuro, parecido a la sangre, hizo un sonido chisporroteante al contacto con el suelo, lo que indicaba claramente que poseía alta corrosividad. ¿Qué es esto? Tan rápido. ¿Eres un hechicero? Un hombre alto y corpulento salió lentamente del denso follaje sombreado. ¿Pero cómo describir su atuendo? Era un poco, escasamente vestido. Era el tipo de grado que haría parecer modesto incluso a todo Aoi. La misión asignada a nosotros hermanos no incluía deshacernos de un hechicero. No puedo creer que nos hayamos encontrado con uno. ¡Qué mala suerte! Oye, chico pequeño por ahí, ¿quieres intentar huir? Realmente no quiero luchar contra un hechicero desconocido sin razón. Después de exponer completamente su figura a la luz de la luna, la figura desconocida no eligió continuar atacando, sino que le preguntó algo a Emilia desde no muy lejos. Sin embargo, esta figura repentinamente aparecida claramente no era un hechicero. Por lo tanto, si era un usuario maldito o un espíritu maldito, no era alguien con quien Emilia debería buscar una tregua. ¿Pero qué es este mal olor, el olor a cadáver? Emilia, que había viajado con Kiritsugu a muchos lugares desastre, estaba bastante familiarizado con este olor. El olor de la muerte humana. Emilia primero analizó el olor que de repente llegó hasta él donde estaba, y luego intentó preguntarle a la otra parte. Primero dime cuál es tu misión, y entonces podré considerar si apartarme. ¿Qué? ¿No estás aquí para recuperar los dedos? El hombre desnudo pareció preocupado y se rascó la nuca. ¿Los dedos? Lo siento, si hablas de los dedos de Sukuna, me temo que esta área está restringida. Emilia pudo determinar aproximadamente que esta persona era parte del mismo grupo de maldiciones que invadieron la escuela no hace mucho tiempo. Precisamente por esta razón, no podía dejar que el oponente buscara con éxito ningún dedo, ni tampoco dejarlo irse. Encontrarse con Emilia tan casualmente, este tipo probablemente realmente no revisó su horóscopo antes de salir de casa. Entonces, ¿no puedo proceder sin cuidarte? Está bien, está bien. Aunque esta es una pelea fuera de la misión, te aviso que quien te matará soy yo. Eso. El tipo posó dramáticamente, completamente inconsciente de que sus palabras le habían proporcionado nuevamente información crucial a Emilia. Eso, vientre maldito. Pinturas de muerte. Las pinturas de muerte son uno de los objetos malditos de grado especial almacenados en el almacén maldito que la escuela perdió hace unos días. Según los registros de la escuela, la esencia de este objeto maldito fue el resultado de experimentos realizados por Kamo Noritoshi, el hombre conocido como el hechicero más malvado de la historia. En ese momento, descubrió inesperadamente a una mujer capaz de dar a luz con un espíritu maldito. Posteriormente, después de una serie de procedimientos crueles, creó las pinturas de muerte numeradas del 1 al 9, que son 9 semihíbridos de maldiciones y humanos.
Choso, Eso, Kechisu, Konsou, Seisou, Taisou, Sansou, Kotsusou, Shousou. Los diferentes estadios de cambio en un cadáver después de la muerte dieron nombres respectivos a las 9 pinturas. En pocas palabras, Choso es el primer fenómeno después de la muerte. Hinchazón, lo que ahora se llama hinchazón. Eso es cuando la carne comienza a pudrirse y necrosis. Kechisu es cuando los órganos internos estallan y la sangre gotea del cuerpo. A medida que la descomposición continúa, el cadáver gradualmente se desvía de una apariencia humana hasta convertirse completamente en un montón de huesos blancos. El original Kusu, 9 etapas de un cadáver, estaba destinado a enseñar a las personas sobre el ciclo de nacimiento y muerte, cortar los deseos mundanos y alcanzar la iluminación al observar el proceso de descomposición de un cuerpo, extinguiendo así la codicia y la ilusión. En cuanto a por qué Kamo Noritoshi creó las pinturas de muerte hace 150 años, la escuela no tiene idea. Toda la información relacionada fue destruida como una mancha en los 3 grandes clanes. Los 9 semihíbridos, debido a la peculiaridad de sus cuerpos al nacer, establecieron un voto vinculante para preservar sus vidas y se convirtieron en objetos malditos de grado especial. Los números del 1 al 3, Choso, Eso y Kechisu, fueron los robados por las maldiciones anteriormente. Ahora, la persona que afirma ser eso está frente a Emilia. ¿Significa esto que ha logrado encarnar, como Sukuna? La diferencia, sin embargo, es que no todos pueden convertirse en un recipiente perfecto como Itadori Yuji. Dado que eso ya está aquí, Choso y Kechisu también deben haber logrado encarnar. Considerando el peor escenario, cada uno de ellos podría estar en nivel de grado especial. Oh. Así que, hermano pequeño, sabes sobre nosotros hermanos. Al escuchar a Emilia llamar el nombre de las pinturas de muerte, Eso extendió la lengua y lamió ligeramente su pulgar, aconsejando. Entonces deberías saber que nosotros los hermanos estamos unidos en espíritu, y un hechicero ordinario no puede desafiarnos. Solo vete rápido ahora. Nuestra misión son solo los dedos. ¿Fue amable? No había necesidad de usar una palabra tan fuerte para describirlo. Desde la perspectiva de Eso, era simplemente un recién nacido que acababa de lograr encarnar, lo que significaba que solo había existido realmente recientemente. Como semihíbrido de maldición y humano, no necesitaba poseer la malicia inherente de una maldición, ni podía llamarse genuinamente amable. Simplemente estaba cumpliendo con el acuerdo hecho con aquellos que lo despertaron. Matar ciertamente es algo que puede hacer, pero nadie se lo exigió ni se lo pidió, así que ¿por qué molestarse? Precisamente porque sé eso, no puedo apartarme. Si me encargo de ti rápidamente aquí, tal vez pueda ir a ver cómo están mis estudiantes allí. Emilia, al hablar hasta este punto, se detuvo de repente. ¿La barrera ha desaparecido? ¿Significa que mis estudiantes ya lidiaron con el espíritu maldito de grado especial adentro? Muy capaces. Emilia naturalmente tenía gran confianza en sus estudiantes. Especialmente ahora que eran competentes con las armas que le había dado. Emilia supuso que cada uno de ellos probablemente poseía una habilidad no mucho más débil que el espíritu maldito del dedo en el centro de detención. La cantidad de energía maldita no puede crecer tan rápido, pero el combate real no se juzga solo por esa métrica. Incluso Itadori Yuji, solo blandiendo su espada tipo tablón de puerta, sería suficiente para causar problemas al espíritu maldito del dedo. Es más, Itadori ya había dominado la técnica de destello negro durante su equipo con todo Aoi. Su talento era realmente aterrador, pero Emilia, quien se había quedado atrapado por su propio estudiante, también había estado trabajando muy duro, lo único que le faltaba ahora era una oportunidad. En ese caso, tampoco puedo perder más tiempo contigo aquí. Eso, parado enfrente, notó naturalmente la destrucción de la barrera y el desbordamiento de energía maldita del dedo al mismo tiempo. Se enfrentó a Emilia y comenzó a dar pasos hacia atrás para retirarse. ¿Qué es eso? ¿Ese movimiento? Emilia naturalmente no podía permitir que este tipo se fuera casualmente y causara problemas a sus estudiantes, pero ese extraño movimiento era genuinamente difícil de reprimir la risa. Mi espalda es mi punto sensible. Te advierto, si miras mi espalda, definitivamente mataré. Bang. Antes de que eso pudiera terminar de hablar, un gran agujero se abrió repentinamente en la pared de roca detrás de él. Siguiendo esto, Itadori Yuji, blandiendo una gran espada, salió disparado, persiguiendo a cierto espíritu maldito, y simultáneamente vio la espalda de eso. Ah, Emilia-sensei. Ah, Oni-chan. Ambos tipos parecían un poco lentos, completamente inconscientes del desastre que acababan de causar. El cuerpo de eso incluso comenzó a retorcerse por una ira extrema. Tú.
Lo viste, ¿verdad? La última voz no venía en absoluto de la cabeza con apariencia humana de eso, sino de su espalda. El significado de eso es un cadáver que ha comenzado a pudrirse y necrosis. Su parte delantera seguía siendo la de un humano normal, pero su espalda ya se había descompuesto, puramente un montón de carne en descomposición. Y estos montones de carne podrida formaron inquietantemente una cara. ¿Quién es ese? Lo siento. Lo siento, Oni-chan, no quise. Los dos tipos se disculparon rápidamente, pero desafortunadamente, el enojado eso no estaba de humor para aceptarlo. Voy a matar a todos. Dándose la vuelta con rabia, inmediatamente se preparó para atacar, pero pareció haber olvidado por completo que Emilia todavía estaba detrás de él. Emilia dio un paso adelante y pateó la espalda en descomposición de eso, luego no pudo evitar fruncir el ceño. Así que la fuente del olor a cadáver está aquí. ¡Qué asco! La razón más importante por la que los humanos encuentran el olor a cadáver tan insoportable y repulsivo no es el sentido del olfato, sino el miedo a un cadáver humano compañero que ya está impreso en los genes humanos. Al igual que los insectos liberan diferentes feromonas en diferentes escenarios, el olor a cadáver de un cuerpo humano sirve una función similar. Oler el olor a cadáver de un ser humano indica un peligro mortal inmediato cerca, requiriendo escape inmediato. Esto es un instinto inscrito en los genes humanos. Tú, eres imperdonable. Técnica corrosiva en descomposición. Ultimate, rey alado. A medida que el cuerpo de eso comenzó a retorcerse por sí mismo, incontables chorros de sangre comenzaron a salpicar de los ojos de la cara en su espalda. Convergieron detrás de él para formar un par de alas carmesí y retorcidas. Te picotearé hasta la muerte. El primer objetivo de eso fue Emilia, quien estaba más cerca de él. Habría que saber, sin necesidad de recordatorio, que esos malolientes chorros de sangre no debían tocarse. Su peligro radicaba en su corrosividad inesperada. Podrían corroer instantáneamente un gran agujero en el suelo, y mucho menos el hecho de que este catalizador de sangre, si no era obvio, debe ser un ataque especializado contra la carne y la sangre. A pesar de estar hecho de sangre, simbolizando más que un uso práctico, las alas aún causaron una explosión en la velocidad de eso. Dio una patada hacia Emilia, pero esto fue solo un señuelo para desviar la atención, porque las alas en su espalda eran más rápidas y flexibles. La sangre se coaguló en forma de púas y rápidamente se lanzó hacia el cuerpo de Emilia. Rastreón. Emilia proyectó Kansou y Bakuya, bloqueando fácilmente los ataques de sangre entrantes. Por otro lado, Itadori Yuji, quien también fue atacado, estaba incluso más relajado que él. El tipo simplemente colocó su gran espada tipo tablón de puerta frente a sí, y los ataques que venían solo de adelante fueron bloqueados por completo. La sangre tenía un efecto corrosivo, pero ni las hojas en la mano de Emilia ni la gran espada de Itadori estaban en un nivel donde este efecto corrosivo pudiera destruirlos fácilmente. TSH, qué molestia. El sorprendentemente aparecido eso inmediatamente se acurrucó. Incontables líneas y púas hechas de sangre comenzaron a surgir salvajemente de su espalda, formando una cuadrícula impenetrable que empujaba continuamente hacia afuera. Emilia e Itadori comenzaron a retirarse bajo la cobertura de este ataque, separándose rápidamente por una gran distancia. Pero no importó. Si los medios de ataque del oponente eran solo estos, Emilia tenía demasiadas maneras de lidiar con el oponente. Incluso Itadori solo podría no ser derrotado. Pensando en esto, Emilia inmediatamente lanzó la hoja en su mano. ¡Bum! El fantasma roto bloqueó temporalmente los ataques de sangre, y Emilia aprovechó esta brecha para acercarse a Itadori de nuevo. Te ayudaré a bloquear a ese hermano menor. ¿Estás seguro de que puedes derrotar al hermano mayor de allí? Ya fuera en términos de fuerza o inteligencia, el hermano menor era claramente menos capaz que el hermano mayor. Pero combinados, podrían tener algunos movimientos especiales. Eso podría ser un poco más fuerte que el obvio Itadori, pero solo marginalmente, así que Emilia quería intentar entrenar un poco a su estudiante. Estoy totalmente bien, Emilia-sensei. En comparación con su yo original, quien solo usaba sus puños, el actual Itadori blandiendo la espada había ganado una sensación de confianza además de su coraje. Esta también es una parte crucial del combate. Entonces me encargaré del hermano menor primero, y luego vendré a vigilarte para prevenir accidentes. No, parece que el accidente ya está aquí. ¿Qué pasa, Emilia-sensei? Itadori Yuji miró con duda a Emilia, cuya expresión de repente se volvió más solemne. El número de enemigos ha aumentado de nuevo. Esta vez, hay 2. Emilia giró la cabeza para mirar más profundamente en el barranco. ¿Son usuarios malditos?
Cuando la voz de Emilia cayó, dos figuras, una alta y otra baja, emergieron gradualmente de las sombras. Un hombre parecido a un rufián caminó al frente, seguido de cerca por una anciana hechicera que llevaba largos rosarios y vestía una ori. El primero era claramente subordinado del último. La razón principal por la que Emilia pudo sentir su llegada con antelación fue que la hechicera no hizo ningún intento de ocultar la energía maldita que rodeaba a ella. Incluso después de revelar completamente su figura, las ondas de energía maldita cubriendo su cuerpo seguían siendo claramente visibles. ¿Completó los preparativos para su técnica maldita antes de elegir exponerse? ¿Es una técnica maldita de alta intensidad con pasos complicados, o es que, debido a que la técnica innata de cada persona varía mucho de un individuo a otro, pueden surgir técnicas extremadamente únicas? Al igual que el ilimitado de Gojo Satoru requiere como prerequisito los 6 ojos para ser usado, algunas técnicas malditas inmensamente poderosas también requieren prerequisitos y condiciones complejas, similar a como Flagaratz requiere que el oponente use su carta más fuerte primero. Aparte de las técnicas abrumadoramente poderosas, las técnicas malditas auxiliares como la de Utaime Yori, profesora de la escuela de Kioto, también requieren numerosas condiciones de preactivación, lo que Emilia aprendió después del evento de intercambio. Pero independientemente de qué tipo de técnica innata poseyeran los dos usuarios malditos frente a él, sería difícil para Emilia interrumpir una técnica que ya había sido activada. Oni-chan, ¿no dijiste que esta misión era para que nosotros hermanos la completáramos? ¿Por qué vino esta vieja loca también? Kechisu, el hermano menor, heredó perfectamente la excelente calidad de eso, revelando su relación con los usuarios malditos solo con unas pocas palabras, aunque esto no requería mucha confirmación adicional. La anciana hechicera, girando suavemente sus rosarios, no se molestó en dirigirse a los dos hermanos. En cambio, fijó su mirada decididamente en Emilia. ¿Recuerdas al usuario maldito que mataste hace un poco más de un mes, el llamado Awasaka Hiro? ¿Awasaka Hiro? Emilia pensó por un momento después de escuchar la pregunta antes de concluir. ¿El usuario maldito cuya habilidad era reversión? ¿Es él tu cómplice? Para una persona como un usuario maldito, la descripción de compañero es inapropiada. Cómplice está más cerca. Emilia genuinamente no recordaba el nombre de ese tipo. Podría no haberlo recordado si ese hombre no había sido el único usuario maldito con el que se había enfrentado personalmente. Pero yo no lo maté, solo lo envié donde pertenecía. Ese tipo merecía estar encerrado en prisión de por vida. En cuanto a si debía ser asesinado, eso era para que los superiores consideraran. Para un usuario maldito libre alguna vez, perder la libertad es más aterrador que la muerte. Aunque nuestra libertad fue arrebatada después del nacimiento de Gojo Satoru, eventualmente la recuperaremos. Él fue, después de todo, alguien con quien trabajó esta vieja mujer. Ayudarle a matar a su enemigo es solo razonable. Solían depender de las técnicas malditas para matar a otros y cometer crímenes para ganar recompensas y ganancias ilícitas. Su vida era infinitamente más colorida que la de los hechiceros. Ella realmente odiaba a los hechiceros y a Gojo Satoru, quienes les quitaron esa libertad. Coincidencia que los superiores también emitieron una comisión para matarte, así que podríamos combinar los dos asuntos. Aunque estaban ayudando efectivamente a las maldiciones, estos usuarios malditos todavía perseguían ganancias. Mientras hubiera ganancias, no importaba si ellos, como humanos, traicionaban a su especie y se ponían del lado de las maldiciones. Después de todo, la humanidad ya los había rechazado. ¿Mantener un límite humano para los usuarios malditos? No seas ridículo. Eso suena muy noble, ¿verdad? El supuesto acto de venganza es solo secundario. La verdadera razón es solo la recompensa, ¿verdad? Emilia no dudaría en burlarse de estos usuarios malditos sin principios, especialmente dado que el oponente ya había declarado que estaba apuntando a él. No importa. Mejor ríete mientras aún puedes. He confirmado con antelación que Gojo Satoru se fue al extranjero por una comisión. No hay nadie en todo Japón que pueda salvarte. Hablando con tal confianza, esta hechicera claramente sabía que no era rival para el más fuerte, y solo se atrevía a actuar en secreto bajo la condición de tener una garantía. Pero juzgando por su tono confiado y expresión, su técnica maldita podría ser genuinamente algo muy especial. La técnica innata de esta vieja mujer se llama técnica de sesión. Es una técnica maldita que utiliza el propio cuerpo o el cuerpo de otro como medio para instalar la información del cuerpo y alma de una persona fallecida en el nuevo recipiente. El prerequisito para la técnica es obtener una parte del cuerpo de la persona fallecida necesaria para la sesión.
En otras palabras, mientras se pueda obtener una parte del cuerpo, incluso un hechicero de hace 1000 años puede ser resucitado, y su técnica maldita y poder reproducidos perfectamente. El único inconveniente es la necesidad de un largo período de cánticos, pero esta vieja mujer ya completó ese proceso gracias a que se desplegó la barrera. Ya fuera llamarlo cauteloso o confiado, reveló completamente la información de su técnica maldita a cambio de un voto vinculante. Luego, levantó la mirada hacia el hombre parado frente a ella. Empieza, nieto. Sí, abuela. Al recibir la orden de la hechicera, el hombre arrojó sin dudarlo el pequeño frasco que había estado sosteniendo en su mano a su boca. Así que, todavía había un paso final que no se había implementado. Fue porque el proceso de encarnación consume energía maldita cada momento que está activo, y esto era para maximizar la eficiencia. ¿El paso final de la sesión es instantáneo? ¿O habrá un período de amortiguación? Emilia pensó en muchas cosas en ese instante, pero sin importar quién fuera el objetivo previsto de la sesión, intentar detener al oponente inmediatamente fue lo más importante. No te dejaré escapar tan fácilmente. Rastreón. Varias hojas proyectaron y dispararon desde detrás de Emilia, perforando hacia los dos usuarios malditos que estaban lanzando la técnica maldita a gran velocidad. ¡Boom! Sin embargo, las hojas fueron interceptadas a mitad de camino por una repentina explosión de púas de sangre. Lo siento, lo siento. Aunque no me parece mucho esta vieja loca, todavía son considerados cómplices de nuestros hermanos. Eso, apoyado por las alas de sangre en su espalda, se quedó suspendido en el aire y hizo un gesto de silencio hacia Emilia. Kechisu, que disfrutaba viendo el caos, inmediatamente comenzó a rebotar en su lugar. Oni-chan tiene razón. Tud. La espada tipo tablón de puerta de Itadori Yuji golpeó fuertemente la cabeza del tipo. Este no es momento para que tú hables. Honestamente, los dos no parecían estar involucrados en una pelea hasta la muerte. Emilia habría creído que solo estaban jugando. Pero el enfoque claramente no estaba allí, sino en la hechicera que acababa de completar la técnica de sesión bajo la obstrucción de eso. Vamos, Sennin Toji. La energía maldita ya sólida alrededor de la hechicera alcanzó su punto máximo en este momento. Dejando a un lado a Emilia, quien no podía comprender el flujo de esa energía maldita, ni siquiera Gojo Satoru con sus 6 ojos podría entender y replicar la técnica maldita de otro aquí. Pero sin duda, la figura del joven ya había comenzado a transformarse. No solo su complexión se estaba estirando más alto y largo, sino que su rostro originalmente simple ahora estaba grabado con ferocidad, mientras que su otra mitad brotó un rostro completamente diferente. Ese rostro estaba prácticamente rebosante de emoción y arrogancia. ¿Cómo se siente, nieto? La hechicera miró a su obra maestra. Muy bien, abuela. Y es una sensación que nunca antes había tenido. El nieto, con las manos apretadas, estaba ansioso por comenzar inmediatamente su primera pelea después de heredar este poder. Aunque esto fue solo un cambio en la física y la apariencia, la persona dentro seguía siendo temporalmente el usuario maldito de momentos atrás, pero su aura había experimentado una transformación que hizo temblar la tierra, sin dejar rastro de su comportamiento original. ¿Sennin Toji? ¿Quién es ese hechicero? ¿Por qué suena familiar ese nombre? Itadori Yuji atónito comenzó a rascarse la cabeza. Pero ese tipo se ve tan fuerte solo de pie. Emilia-sensei, ¿debería luchar contra este tipo? Lo único que Itadori Yuji temía menos era desafiar a un enemigo fuerte. Esta era la confianza que le daba su gran espada. Tuve a lidiar con esos hermanos, no, si es posible, deberías irte de aquí inmediatamente, encontrar a Fushiguro y Kujisaki, y llevarlos contigo. Yo me quedaré aquí. Emilia nunca había visto la verdadera apariencia del hombre, pero si era realmente la persona que Emilia imaginaba ser, Itadori y los demás absolutamente no podían quedarse allí más tiempo. Al menos, Emilia no podía garantizar que podría protegerlos en esta situación. El nombre Sennin Toji, carente de mucha notoriedad, fue fácilmente pasado por alto. Lo único que lo hacía notable era el apellido Sennin. Pero si el apellido Sennin se reemplazara con Fushiguro, el nombre Fushiguro Toji probablemente no sería olvidado ni siquiera por el despistado Itadori. Sin embargo, Itadori solo recordaba el nombre como el padre de Fushiguro Megumi, mientras que Miya había escuchado el nombre de Gojo Satoru, el usuario de herramientas malditas conocido como el asesino de hechiceros, el primer poseedor de una restricción celestial invertida en la familia Sennin, el tirano de la restricción celestial, Fushiguro Toji. Según la descripción de Gojo Satoru en ese momento, la habilidad física de Fushiguro Toji era al menos 10 veces la de Sennin Maki.
Su conciencia de combate cuerpo a cuerpo era extremadamente exagerada, y su velocidad de explosión total era difícil incluso para los 6 ojos capturar. La única vez que Gojo Satoru fue llevado al borde de la muerte fue debido a él, y solo aprendió técnica maldita inversa bajo la presión de esa situación. Le perforaron el pecho y le abrieron la mitad de la cabeza. Si Fushiguro Toji no hubiera pensado erróneamente que ya estaba muerto y no hubiera continuado mutilando el cuerpo, Gojo Satoru probablemente no habría tenido la oportunidad de aprender técnica maldita inversa y contraatacar. Aunque el fracaso de Gojo Satoru en ese momento fue principalmente debido al objeto maldito de grado especial, la espada invertida del cielo, anulando forzosamente su ilimitado activo, un arma también es parte de la fuerza de un hechicero. Derrotar es derrotar. La persona más fuerte después de sí mismo. Esta fue la evaluación de Gojo Satoru sobre Fushiguro Toji cuando estaba equipado con una herramienta maldita adecuada, después de que Emiya le preguntó. Por supuesto, la evaluación abstracta de Gojo Satoru no podía determinar completamente la fuerza del oponente, pero el peor escenario era que el oponente fuera incluso más fuerte que los espíritus malditos de grado especial que representaban el volcán y el bosque. En ese caso, Emiya no tendría tiempo para cuidar a nadie más. ¿Oh? Significa Emiya-sensei que el hechicero que fue sometido a sesión es muy fuerte. Apenas terminó Itadori Yuji su frase cuando una sombra negra llegó de repente detrás de él. ¡Cuidado! Emiya, quien había estado en alta alerta, inmediatamente blandió su hoja contra el enemigo entrante, y la reacción de la figura fue igualmente rápida. ¡Bang! Emiya solo vio vagamente al puño del oponente golpeando precisamente el costado de la hoja. La otra mano le dio un manotazo a la muñeca de Itadori Yuji a gran velocidad, arrebatándole fácilmente el arma de su agarre. Itadori Yuji todavía estaba confundido por el dolor repentino y la desaparición de su arma, mientras Emiya miraba sombríamente la hoja medio rota en su propia mano. ¿Romper la espada, directamente, solo con un puñetazo? Solo ahora, al verlo en persona, Emiya finalmente tuvo una evaluación relativamente clara de la fuerza física de Fushiguro Toji. Incluso comparándolo con el poder de los sirvientes, definitivamente era el tipo especializado en combate cuerpo a cuerpo, poseyendo un poder destructivo aterrador incluso sin un arma. ¿Qué estás haciendo parado ahí? Ve. Ve a encontrar a Fushiguro y a los demás. Emiya proyectó una nueva hoja y la sostuvo en su mano, sin dejar de mirar a la figura que había regresado cerca de la hechicera, incluso mientras gritaba a Itadori Yuji. ¿Sí? Afortunadamente, Itadori Yuji no fue tan tonto como para quedarse quieto. Al darse cuenta de que era completamente inútil, se dio la vuelta y corrió sin dudarlo. Tienes que tener cuidado, Emiya-sensei. La velocidad de carrera de Itadori Yuji era visiblemente rápida, pero todavía estaba un paso por detrás de la velocidad impredecible de Toji. ¿Qué hacemos, Oni-chan? ¿Se separaron los dos? ¿Deberíamos perseguir a ese, o quedarnos aquí y matar a este juntos? Parecía que Kechisu, uno de los dos hermanos, todavía mantenía un sentido de belleza intacto. Ninguno, mi tonto hermano pequeño. ¿Olvidaste que nuestra misión es recuperar los dedos? Puedo sentirlo. Ese hombre es muy fuerte, si nos quedamos aquí, podríamos convertirnos en el objetivo del ataque también. Vamos. Con la intervención de un tercero, el previamente enfurecido Eso, que había estado fuera de control después de ver su espalda, se calmó en cambio. Inmediatamente tomó a su hermano y abandonó rápidamente el campo de batalla sin dudarlo. Sin embargo, la dirección en la que se fueron fue todavía la dirección en la que corrió Itadori, que también era la ubicación desde donde emanaba el olor del dedo. Si no sucede nada inesperado, la escena final allí probablemente será Itadori y los otros dos luchando contra los dos hermanos. Emiya no necesitaba preocuparse demasiado por esa ubicación. Los problemas restantes podían esperar hasta que se ocupara del hombre frente a él. Deja de jugar, querido nieto. Date prisa y mata a estos hechiceros. El tiempo de mantenimiento para la técnica de sesión es limitado. Terminará cuando se agote tu energía maldita. Empieza a moverte. Al ver la figura de Itadori Yuji desaparecer rápidamente de su vista, la hechicera comenzó a ponerse ansiosa. El precioso material de sesión ya había sido usado, por lo que debía lograr el mayor resultado posible. ¿Matar hechiceros? Oye, ¿me estás dando órdenes, vieja loca? ¿Qué? Al escuchar este tono aterrador y la mirada extraña que le dedicó su nieto, la hechicera instintivamente dio varios pasos hacia atrás, sus manos apretadas en los rosarios temblaban constantemente. Ella sabía mejor que nadie que la persona que le hablaba ahora ya no era su querido nieto de momentos antes. ¿Qué está pasando? Solo realicé la información corporal hace un momento.
Para evitar una lucha entre dos almas por el cuerpo encarnado, nunca realizó la información del alma. Solo apuntó al cuerpo para la sesión. Después de todo, incluso la técnica maldita es información inscrita en el cuerpo. Ella solo necesitaba usar ese poder, y nunca se preocupó ni hablaría con el alma fallecida. Este era su principio, y la razón por la que nunca había encontrado un accidente. Pero ¿qué era esta situación frente a ella? Sesión. No lo entiendo del todo, pero mi cuerpo es especial. Debe ser el alma de ese tipo la que perdió contra mi cuerpo, ¿verdad? Maito una vez dijo que el alma existe, y el cuerpo y todo lo externo son meramente excremento y accesorio del alma. La técnica de sesión sin duda reconoció la realidad del alma, pero la realidad era que el cuerpo de Fushiguro Toji también poseía una capacidad cognitiva normal. El alma perdida al cuerpo, eso es absolutamente imposible. Incluso cuando el evento estaba justo frente a ella, la hechicera se negó a creerlo, incluso mientras su cuerpo temblaba ligeramente. Esto era prácticamente desafiar todo su visión del mundo. Sería como si alguien le dijera a usted, quien ha establecido una visión del mundo científica, que un muñeco de acción sin soporte interno o mecanismo puede ganar inteligencia y moverse por sí mismo. Cualquier persona primero se preguntaría si estaba soñando, ¿verdad? Desafortunadamente, Fushiguro Toji, quien había tomado el control del cuerpo, claramente no tenía interés en discutir tales problemas profundos de técnicas malditas con ella. Dijiste que matarías a todos los hechiceros, ¿no? Si hablas de un hechicero, no hay uno justo aquí. En medio de sus palabras, Fushiguro Toji se teletransportó instantáneamente frente a la hechicera, revelando una sonrisa, y blandió la enorme hoja que acababa de quitar en un abrir y cerrar de ojos. Splat. En solo una fracción de segundo, el usuario maldito que había estado allí se disolvió en un revoltijo de sangre y desapareció sin dejar rastro, dejando solo unos pocos rosarios rodando en el suelo. Esta arma es sorprendentemente fácil de usar. Fushiguro Toji primero examinó el arma manchada de sangre en su mano con satisfacción, luego giró la cabeza para mirar a Emilia, quien había estado observando la escena con ojos fríos. Giró el cuello, haciendo que sus articulaciones, que no se habían movido en mucho tiempo, emitieran un crujido excepcionalmente nítido. Ahora es tu turno, hechicero. Puedes satisfacerme, ¿verdad?